¿Cuánto tiempo llevas orando por lo mismo sin recibir respuesta? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Daniela llevaba exactamente 2 años, con un cuaderno, con fechas, con cada oración escrita a mano, y el día que cumplió 2 años orando sin respuesta, abrió el cuaderno en la primera página, leyó su primera oración y se quedó en silencio varios minutos, porque en ese momento entendió algo que cambió completamente la forma en que veía esos 2 años. Dios había respondido, pero no había respondido lo que ella pedía, había respondido lo que ella necesitaba, y eran cosas completamente diferentes. Hoy vamos a ver por qué esa diferencia es la respuesta a la pregunta que llevas tiempo haciéndote. Quédate hasta el final, porque hay 3 tipos de silencio de Dios que casi nadie conoce, y uno de ellos es exactamente lo que estás viviendo ahora. Al final vas a saber cuál es el tuyo. Para entender lo que Daniela descubrió, necesitamos ir a algo que Jesús dijo sobre la oración, que casi siempre se cita a medias. Mateo 7, versículo 7. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. A la mayoría de las personas se detiene ahí. Y lee ese versículo como una promesa automática. Pide y recibes. Pero Jesús no termina ahí, y lo que viene después cambia completamente lo que esa promesa significa. Versículos 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Jesús no dice que el Padre da exactamente lo que el Hijo pide. Dice que el Padre da buenas cosas. Y aquí empieza algo que la mayoría pasa por alto completamente. Un hijo puede pedir una serpiente creyendo que es un juguete. Un padre que ama no da la serpiente, aunque el hijo llore, aunque el hijo insista, aunque el hijo deje de hablarle por un tiempo. El silencio del padre no es abandono, es protección de algo que el hijo todavía no puede entender. Pero hay algo más, algo que Jesús revela en Lucas 11, versículo 13, cuando repite esta misma enseñanza con una diferencia crucial. En Mateo dice que el Padre dará buenas cosas. En Lucas dice algo diferente. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. No dijo cosas, dijo el Espíritu Santo. A la promesa no es que Dios responde exactamente lo que pides. La promesa es que Dios responde con lo que transforma. Y aquí viene lo que Daniela entendió cuando leyó su primera oración. 2 años después, ella había pedido una relación específica que no funcionó. Había orado por eso durante 2 años, pero al releer el cuaderno, notó algo. En esos 2 años, mientras oraba por esa relación, había desarrollado paciencia que no tenía, discernimiento que no tenía, claridad sobre lo que realmente quería en una persona que definitivamente no tenía. Dios no le dio la relación, le dio lo que la hacía capaz de tener una relación que durara. La oración no fue ignorada, fue respondida en una dimensión que Daniela no estaba mirando. Pero entonces, ¿cómo distinguir si Dios está en silencio porque protege, porque prepara, o porque la respuesta ya llegó y no la estás viendo? Hay 3 tipos de silencio de Dios, y son completamente diferentes entre sí. En primer tipo de silencio, el silencio que protege es cuando Dios no responde lo que pides, porque lo que pides te haría daño, como el padre que no da la serpiente. La señal de este silencio es que con el tiempo entiendes por qué no recibiste lo que pediste y sientes alivio, no pérdida. El segundo tipo de silencio, el silencio que prepara, es cuando Dios no responde todavía, porque tú todavía no estás listo para recibir lo que pediste. La respuesta
existe, pero recibirla antes de tiempo te haría más daño que el silencio. La señal de este silencio es que mientras esperas, algo en ti está cambiando, creciendo, formado. Daniel oró 21 días. La respuesta salió el día 1, pero Daniel necesitaba los 21 días, tanto como necesitaba la respuesta. Pero el tercer tipo de silencio es el más difícil, y probablemente el más común, porque en este, Dios no está en silencio. Eres tú quien no está escuchando. El tercer tipo de silencio, el silencio que ya respondió, es el más difícil de reconocer, porque la respuesta llegó, pero no llegó en el formato que esperabas. Daniela pedía una relación, recibió formación de carácter, no reconoció la respuesta, porque estaba mirando solo el formato que esperaba. A veces, Dios no está en silencio. Está hablando en un idioma que todavía no aprendiste a leer. Daniela cerró el cuaderno esa noche, con algo que no esperaba sentir, gratitud. No porque hubiera recibido lo que pidió, sino porque entendió que había recibido algo que no supo pedir. 2 años de oración sin la respuesta que esperaba, la habían convertido en alguien capaz de reconocer y sostener exactamente lo que pedía. 6 meses después, Daniela conoció a alguien. No fue inmediato, no fue dramático, no fue como esperaba, pero cuando llegó, Daniela supo reconocerlo, porque tenía exactamente el discernimiento, la paciencia y la claridad que no tenía 2 años antes. La oración de 2 años no fue ignorada, fue respondida en orden inverso. Primero Dios construyó a Daniela, después le dio lo que Daniela había pedido. Y si Dios lo hubiera dado al revés, no habría funcionado. Si llevas tiempo orando sin respuesta, quiero que recuerdes 3 cosas. La primera, el silencio de Dios no es la ausencia de Dios. Es uno de 3 tipos de respuesta que no siempre reconocemos. La segunda, a veces la respuesta llegó, pero no en el formato que esperabas. Mira alrededor. Puede que Dios ya esté hablando en un idioma que todavía no aprendiste a leer. La tercera, un padre que ama no da serpientes, aunque el hijo las pida. El silencio puede ser la forma más profunda de amor que existe. Si este video llegó a ti hoy, no fue casualidad. Fue porque llevas tiempo mirando el silencio sin saber qué tipo de silencio es. Deja en los comentarios cuál de los 3 tipos de silencio crees que estás viviendo ahora. 1. Si crees que Dios te está protegiendo de algo. 2. Si crees que Dios te está preparando para algo. 3. Si crees que la respuesta ya llegó y todavía no la reconociste, en solo el número para que sepamos en qué silencio estamos juntos. Nos vemos en el próximo video.